afro-brasilera, cualquier tipo de religión de matriz afro, somos muy poco conocidos o conocidas, pero no en el sentido de un irreconocimiento, sino más bien de que somos más conocidos como umbandistas, ¿no? Lo cual es un grave error porque Umbanda es una línea, una práctica religiosa y todo lo que tenga que ver con la tradición africanista es otro tema. Y luego también en estas reuniones intentamos que se conozcan, aunque sea por unos minutos, básicamente en la charla de hoy, sus profetas. Así que vamos a comenzar agradeciendo, voy a comenzar diciendo que por favor, nuestra primer disertante, vamos a leer su presentación, es la Yalocha Vanina Salas, Obacolade, Onichango, Lazareta, Yayangandó, miembro de RADO, Red Artística Afromestiza del Oeste, miembro de la Comisión de Religiones de Matriz Afro-Cubana, directora del Centro Espiritual Ogún Siete Espadas, Ileache, Ochaví, estudiante de Psicología e Historia. Entonces, Ecuayo Vanina Salas, Ubacola de Yalocha. En este encuentro en donde vamos a escucharte acerca de profeta. Entonces, la importancia para ustedes, los afrocubanos, cuáles son las enseñanzas que ustedes siguen, un poquito de historia, pero bueno, no nos olvidemos que hay entre 8 y 10 minutos para disertar porque se hacen muy largos y hemos estado hablándolo en otras reuniones, y se corta, a los 40 minutos se corta, entonces es pesado, ¿no? Para todos volver a reunirnos, tanto así que a veces hay personas que también se corta internet y bueno, y se interrumpe este diálogo tan bonito de conocimiento. Bueno, Yalocha Vanina Salas, escuchamos tu disertación. Bueno, y bocheche, Guató, Ache, bendiciones, Sarabá, Motumbaye, allí Bobó y Colofe para todas las religiones de matriz afro, todos los religiosos de matriz afro que están escuchándonos, y bendiciones para todos aquellos que no compartimos la misma matriz, pero creo que compartimos la misma fe, que es la fe en el todo, ¿no? En todo lo supremo, en aquello supremo que para nosotros es Olodumare, como bien dijeron muchos disertantes antes que yo en el inicio de estos diálogos, de estas reflexiones, que la verdad apasionadamente seguí por YouTube, porque a veces puedo estar, a veces no, pero la verdad que con una calidad y una concepción de lo divino muy, muy rica. Así que para mí es un honor estar acá. gracias. Eh, bueno, por lo segundo que me invitaste a hablar, ¿no? Que es esto de nuestros profetas, de cómo nosotros vemos esa figura dentro de las matrices afro y sobre todo las matrices afrocubanas, ¿no? Que llegan a nuestra América. Lamentablemente yo no estoy muy de acuerdo con esto que dicen la diáspora, ¿no? Porque diáspora es cuando un pueblo se dispersa. Y este pueblo no fue disperso, no por motus propio al menos, ¿no? Fue esclavizado y llega a América de la misma manera que llegan todas las etnias africanas a América, a través de la esclavitud. Eso es una connotación bastante importante para nuestra matriz, y creo que para todas las matrices religiosas africanistas en América, porque tienen el carácter de después tener que unificarse o después tener que estructurarse, con el paso del tiempo, obviamente, porque
sabemos lo que la esclavitud hizo con nuestros ancestros, a los cuales hoy mismo le estoy pidiendo la bendición. Bueno, sabemos bien, y han hablado, ya digo, anteriormente, que la religión yoruba se sustenta, ¿no?, en un cuerpo de creencias y de ritos donde las fuerzas de la naturaleza rigen la vida en la Tierra, la vida en esta Tierra, la vida en este planeta. La creencia principal es que hay una fuente de creación que forma parte de lo esencial o de la esencia espiritual, que es el Aché, Ayé o Acé, que es el principio activo de la creación. Es el propio Aché que hace que las cosas se realicen. En ese mismo Aché se maneja y se mueve la fuente suprema de toda la creación, que es Olodumare. Olodumare es la existencia misma del Aché. Olodumare no recibe sacrificios, ni tiene ritos, no tiene sacerdotes, no hay imágenes, no hay templos, porque es el todo. Todo lo que existe es parte de Olodumare. Y él es parte de todo también. Olodumare es muy difícil de explicar porque, bueno, incluso me gustó mucho la disertación de Ogun Imeji, creo que es, y de un babalao, acá en estos ciclos, que dice que para pensar Olodumare no se puede, porque pensar en Olodumare es pensar la nada, y pensar la nada desde la filosofía no se puede tampoco. Nadie puede pensar la nada, no se puede pensar, se puede tener una idea acerca de la nada. Y siendo la nada y siendo el todo, eso mismo es Olodumare. Cuando decimos la nada y todo, surgen ideas, y esa idea misma fue la creación. Es muy filosófico y profundo, además de entender. Pero esa creación, hubo un testigo de eso, y ese testigo mismo de esa creación fue Orunmila. Orunmila, que es un nombre dentro de la matriz afrocubana, sería algo así como el presagio de lo divino, o el presagio que surge en el cielo. Orunmila, testigo de la creación. Orunmila para nosotros es el Erin, Ipin y Bekeshi Olodumare, que significa el testigo de la creación de Dios, el testigo del destino, el que ve pasado, presente y futuro. Cuando Orunmila toma conciencia de esa existencia, de la existencia humana, de la creación de Olodumare, es cuando adquiere la personalidad de Orula. ¿Qué dice? Orula es parte de esta existencia y esta creación, y es ahí donde se transforma en lo que para el cubano es oricha y para el afro-brasilero es orixá o orisa. No se personifica tampoco en imágenes, y es el oricha, ahí cuando adquiere esa conciencia de la humanidad o de lo humano, es que se transforma en el oricha de la sabiduría, de la adivinación. Y tiene como misión, él adquiere esa misión de engendrar el bien en todos los seres humanos a través de Ifá. Y exponer los preceptos de Ifá. Ifá es difícil de describir también, ¿no? Porque Ifá en realidad es un modo de vida, es una filosofía de vida, no es una religión. Ifá es una filosofía de vida, es un modo de vivir a través de los preceptos de Orula y a través de nuestros guías, que son los babalaos, los olúos. Ifá es uno solo. Ifá no tiene las concepciones de lo que está en África, lo tradicional, lo que vino de América, el Ifá de la diáspora, el Ifá de Oyo. Ifá es uno solo, y asimismo lo conciben sus sacerdotes, que son los babalaos. Decíamos que Orula
puede incluso intervenir, que es nuestro profeta, ¿no? Puede intervenir nuestro oricha de la sabiduría, puede intervenir hasta en el destino más adverso, y que enseña a la humanidad cómo corregir, ¿no?, sus errores, cómo corregir los errores en la humanidad a través de Ifá y de sus sacerdotes. El carácter de los sacerdotes de Orula, de los sacerdotes de Ifá, de aquellos que siguen el precepto de Orunmila, o los preceptos de Orunmila, mejor dicho. Hay unas palabras que dijo Juan de Abímbola en una oportunidad cuando estuvo en Cuba, en el Congreso tradicional Yoruba que se hizo en La Habana. Cuando vio el ordenamiento que tenían y el sacerdocio que llevaban a cabo los sacerdotes acá en América, los sacerdotes de Ifá en América. Me atrevo a tomar estas palabras porque la verdad es que significaron mucho en ese momento y significan mucho hoy también para aquellos que llevan el sacerdocio de Ifá en su vida, ¿no? Para aquellos que cultamos y que creemos en Orunmila y en Olodumare. Dice Juan de Abímbola, el entrenamiento de los sacerdotes de Ifá en América representa un ejemplo único de esfuerzo humano y perseverancia física, psíquica y mental. Por lo tanto, representa un ejemplo supremo del entrenamiento académico que hay en África. Para nosotros, los babalaos deben estar consagrados dentro de las matrices africanas. Deben tener santo hecho, porque el camino religioso lo tiene que preceder antes de llegar a consagrarse en Ifá. Orula, dicen los babalaos, que Orula marca su destino desde el vientre de su madre, porque Orula es quien decide el destino de ese sacerdote. Y debe reunir ciertas condiciones para esto, ¿no? Porque personifica, el babalao personifica el poder colectivo, ¿no? Lo que la comunidad necesita. Es el encargado de dictar las predicciones de Olodumare a la sociedad, como dictaminar las normas, las leyes con que cada individuo se va a manejar dentro de su comunidad, para obtener así la bendición de Olodumare y de nuestras deidades. Y es el encargado también de administrar ese poder. No debe, para el Ifá en Cuba, sus sacerdotes tratan de mantener el cordón ancestral, el cordón espiritual, ese que llaman cordón en plata, lo más limpio posible, por eso no son medium de incorporación, tienen esa característica. Hace poquito estuve en un diálogo en una radio y me preguntaron, ¿es el Ifá donde no permiten incorporar? Y yo me reí porque no es que, no es vamos a decir, la función del babalao. Para el Ifá que se hace en Cuba, la función del babalao no es ser medium, sino caminar al lado de su pueblo, al lado de su gente. Asimismo como hizo Orula cuando estuvo en este plano, en este mundo. Por eso, respetando la palabra de Orula, la vida de Orula y lo que Ifá manda, es que el Ifá dentro de la matriz afrocubana no debería, el babalao que practica Ifá no debería ser medium de incorporación. Debe ser también perfecto en sus condiciones morales, en sus condiciones éticas, y debe tener un entrenamiento de alrededor de 7 años. Ese cargo antiguamente era hereditario, en las familias se heredaba el cargo de babalao, hoy incluso también dentro de las familias sanguíneas y dentro de las familias religiosas. El cargo de babalao se hereda.
Quería hacer una aclaración. Yo soy Yalocha, iniciada dentro de la santería, dentro de la regla de Ocha, Ifá. No tengo ceremonias de Ifá hechas, sí la tiene mi hija, mis hijos. Yo creo que represento a mi matriz, quizás no represente al Ifá de mi matriz precisamente porque no tengo esas ceremonias consagradas, pero la regla de Ocha, la religión yoruba en Cuba, va de la mano de Ifá. Observo que quizás en otras matrices, dentro de las religiones africanistas acá en América, Ifá camina, pero no intervienen dentro de otras matrices. En Cuba lo que sucedió es que la estructuración de la religión yoruba no pudo hacerse si no estaba Ifá. Con Ifá es que se estructuran las religiones y se conforma la regla de Ocha. Entre todas las etnias que había dentro de la isla, ¿no? Dentro de todas las etnias que habían, conforman una estructura y organizan una regla en común, que es la regla de Ocha Ifá. Por eso es que Ifá interviene en la vida de todos los religiosos que practicamos la santería. Ifá interviene en todos nosotros. Es más, se establece en sus comienzos de la regla, establecen que la designación del oricha tutelar la hacía solamente y exclusivamente el babalao, porque era aquel que podía interpretar los designios de los Odumare. Así que a partir de ahí es que se designa que el oricha tutelar de cada ingresante dentro de la religión o de cada iniciado, digamos, dentro de la matriz afrocubana, lo debe designar el babalao. Bueno, decíamos que también tuvo, como todas las matrices afroreligiosas, la transmisión se dio oral en sus comienzos, ahora ya no. La Asociación Yoruba Cultural de Cuba, que está conformada en su gran mayoría por obases, oriateses y babalaos, tiene una vasta biblioteca, incluso en el mundo, ¿no? Yo recomiendo como lectura inicial para todos aquellos que quieren saber acerca de la matriz afrocubana, un libro que es chiquito, cortito, pero es muy rico en todo lo que contiene, que es de Víctor Betancur y se llama El Babalao Médico Tradicional. Bueno, se da a través de la transmisión oral en sus comienzos, por eso el babalao debía solamente dedicarse a Ifá. Hoy se sigue haciendo así dentro de la matriz afrocubana, ¿no? Se debe dedicar solamente a Ifá porque la transmisión oral es muy vasta, es muy completa, es muy grande. Debe deducir, interpretar y desarrollar cada uno de los preceptos del corpus de Ifá, conformado por 256 signos, que no es poco. Y a esto mismo, debe además instruir, acompañar a la comunidad con la cual está vinculado, como un precepto de Orunmila y de Orula. Así que él es el depositario de este conocimiento, ¿no es cierto? Donde en ese corpus se encuentra el concepto, digamos, o los conceptos primitivos de la creación y de la creación del hombre también. Así que el babalao debe, de alguna manera, dedicarse exclusivamente a este estudio. Cuando se le pregunta a los santeros cuáles son los requisitos para ser babalao, lo primero que te dicen es estudiar. Porque verdaderamente Ifá posee el conocimiento de las hierbas, de las ceremonias, de nuestras semillas sagradas, de nuestros acheses, decimos nosotros, que son
diferentes elementos de la naturaleza en donde Olodumare conserva aún su secreto. Así que el Babalao debe conocer de alguna manera todos estos elementos, ¿no? No es algo que se tome a la ligera ser Babalao. Orula es una deidad con una personificación muy fuerte, interviene en todos nuestros pataquíes, interviene en todas nuestras leyendas. Orula siempre tiene una connotación muy, muy significante, digamos, muy importante para nosotros, porque a través de sus leyendas, a través de sus refranes, esconde, digamos, el concepto que al ser humano le falta para equilibrar su energía, o para equilibrar su dinámica, digamos, o para equilibrar, bien dicen los cubanos, ¿no? Para equilibrar el H. Así que dentro de nuestra cosmovisión, dentro de nuestro universo, dentro de la religiosidad, Orula no deja de ser una de las divinidades o de los irummoles más cultados. Y Así es. quizás más queridos también, ¿no? Así es, ya. Bueno, la verdad que muy lindo escucharte porque uno siempre habla de Cuba, 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 y sabemos también que ha habido algunos que otros malos entendidos o también sobreentendidos con respecto a lo que es Cuba y la tradición y fe, ¿no? Pero bueno, muy clara la exposición. En otra oportunidad seguiremos conversando acerca de lo afrocubano. Y bueno, tenemos 8 minutos 30 para escuchar a nuestro querido rabino, que creo que va a ser en 2 partes, porque a los 40 minutos se va a cortar la transmisión, 1 minuto antes ya voy a irle avisando, entonces así podemos ahora hablar tranquilamente, escuchar tranquilamente la exposición del rabino, y luego se tomará otros 10 minutitos como la segunda exposición, o sea que va a tener un pequeño changüí para que podamos deleitarnos con la exposición del rabino. Muchas gracias ya por tu exposición y por tu compromiso. Bueno, vamos a dar ahora la palabra, ya entrando en el diálogo interreligioso, en este conocimiento de los profetas en otros credos, y vamos a presentar con mucho, mucho cariño al rabino Aryeh Stockman, comunidad judía de San Miguel, Buenos Aires. Él es responsable espiritual del Hirsch Hogar y Centro de Alta Complejidad y de los Judíos Conservadores de Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel. Es un honor, rabino, muchísimas gracias por estar. Bueno, entonces, 1 minuto antes que se terminen sus 6 minutos, cortamos y luego lo escuchamos otros 10 minutos más. ¿Qué le parece? Gracias, gracias. Solo que antes de las 7, ya son 6:30, sí. Antes de las 7 yo debo retirarme, así que ya le anticipo ahora, porque sí. Tengo que participar de otro evento. Muy Pero bien. En principio ya buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorgito Sánchez, gracias, gracias, gracias. Se nota que no vas a la peluquería. Un abrazo grande. A mí también se me nota que no voy a la peluquería, ya me hago colita. Así que bueno. Rosalía, un beso grande.
Está bien, buenas tardes, Ravi, buenas tardes. Me gustaría darle a Rosalía un Hola, beso, Diego. pero no se puede, así que bueno, No se puede. queda pendiente. Un beso queda grande. pendiente. Y a todas las demás personas que estimo no conozco, tal vez sí, pero a través de esta pantalla yo no veo bien. Mucho gusto, encantado, y que Dios quiera que pronto nos podamos ver cara a cara y poder saludarnos sin el barbijo. Casi me equivoco y digo lo que dicen los perritos. Los perritos hoy dicen, ¿qué le pasa a los seres humanos que todos andan con bozal? Pero bueno, profetas. La primera pregunta es, ¿quiénes fueron profetas? ¿Acaso necesitaban tener alguna característica especial? ¿Iban a alguna facultad para estudiar, para ser profetas? ¿O cómo era? Profeta era un ser humano como cualquiera de nosotros, fundamentalmente varones, como casi todas las cosas que están escritas en la Biblia, están escritas por varones y el lugar se le asigna a los varones, si bien hubo alguna que otra profetisa, pero fundamentalmente varones. Varones que ponían de manifiesto lo que ellos sentían, representando la voz de Dios, y que su tarea primordial era clamar por justicia, clamar por el cumplimiento de las normativas que Dios había pedido para los seres humanos, y al mismo tiempo poner de manifiesto que si alguno, generalmente reyes o magistrados o personas con cierto título, no se comportaban debidamente bien, eran ellos quienes se plantaban delante de ellos y se lo hacían notar. Para ser breve, el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia es el del profeta Natán, que se presentó delante del rey David y le dijo cosas que en castellano son muy duras, que no las voy a decir ahora porque me da vergüenza, pero que le dijo cosas muy duras a ese rey David que había procedido incorrectamente, sobre todo cuando se aprovecha de una mujer y al marido de esa mujer lo manda a comprar cigarrillos al frente de batalla, donde las balas pasaban muy cerca de las orejas, y ese señor Urias, que así se llamaba, muere en el frente, enviado por el rey, y el profeta Natán se lo reclama, se lo hace notar y demás. Pero al mismo tiempo hay dentro del texto bíblico un profeta que se supone debía haber cumplido con la palabra de Dios y que realmente no lo hace. Es un profeta que tiene un libro de 4 o 5 capítulos, si no me equivoco, que se lee en nuestra tradición judía en el día más sagrado del año que tenemos, que es el día de Yom Kippur o Día del Perdón, y en las sinagogas, en la tarde del día de Yom Kippur, se lee todo el texto del profeta Jonás en las sinagogas. Y es un profeta que hace más o menos todo lo contrario de lo que Dios le dice. Yo, con mi atrevimiento, osadía, se dice en hebreo chutzpah, digo que es un profeta trucho. ¿Por qué? Porque Dios le dice que vaya a una ciudad y que anuncie lo que Dios le había dicho. Y Jonás, lo que estoy diciendo, más o menos con ciertos errores de mi parte, estoy repitiendo el texto. Jonás, en lugar de ir donde Dios le sugirió que vaya, donde le pidió que vaya, se toma el buque. Si bien en nuestro castellano quieren decir cosas, eso de tomarse el buque, es realmente así. Él, en lugar de ir hacia la ciudad que Dios le había encargado, se mete adentro de un barco y se va a otro lugar totalmente diferente. Muchos seres humanos que saben, estudian el libro de Jonás
como un análisis de las actitudes humanas. Por ejemplo, cuando Dios le hace el encargo y él se esconde o se va en un barco para otro lado, lo analizan como que se esconde, como se esconde de sí mismo, se esconde de ante Dios. Sabemos todos que si bien es un relato bíblico que en sus comienzos ya estaba presente, cuando Adán y Javá, Adán y Eva se esconden de ante Dios en el libro de Génesis, Jonás hace más o menos lo mismo. Y además de ello, Perdón, Rabino, perdón que le interrumpa. Vamos ya se va a cortar esta primer parte, ingresamos de nuevo y usted luego entonces sigue con sus otros 10 minutos para terminar el... ¿A qué hora recomienzo? No, enseguida, porque